Dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, eso es el primer Tesalonicenses, el segundo Tesalonicenses cuando habla del rapto, el primero. Primer Tesalonicenses 4, 13. Disculpar. 4:13. Dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, dice, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, pues decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, dice lo que dice Pablo, dice, el principal argumento de estos hermanos es de que nunca se enseñó, los apóstoles no enseñaron, y tampoco los sucesores, los apóstoles, los reformadores de la iglesia no enseñaron que el rapto de la iglesia fuera a ser antes de la gran tribulación. Ahora, ellos dicen que si el rapto de la iglesia va a ser después de la tribulación, y como el Señor dijo que nadie sabe el día y la hora en que Él va a venir, entonces tienen que suponer que después de los 7 años de gran tribulación va a pasar un periodo indefinido para que el Señor venga otra vez. Porque nosotros sabemos, porque dice la Escritura, de que la gran tribulación va a durar ¿cuánto tiempo? 7 años, ¿verdad? Y si la gran tribulación comienza este año, 2026, vamos a suponer, no vayan a estar diciendo que yo dije, el Señor viene en el 2026. Vamos a suponer que el Señor viene en el que la gran tribulación comienza en el 2026. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Hasta qué año va a durar? O sea, 2026 más 7. 2033. Ya llevaría terminando su periodo presidencial, Nayib Bukele, hasta el 2033. Entonces, en el 2033, tendríamos que decir nosotros, pues entonces va a venir el Señor por su iglesia. Pues eso sería contrario a lo que dijo el Señor, porque dijo, nadie sabe el día ni la hora. Entonces no podemos contar después del Señor. Entonces tenemos que suponer que después de la gran tribulación va a pasar un tiempo indefinido para que el Señor venga, porque la iglesia va a pasar la tribulación. Bien. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido? Lean fallas retóricas. Pero eso supongo yo, ¿verdad? Si el Señor dijo, nadie sabe el día ni la hora, y la gran tribulación va a durar 7 años, entonces solo es cuestión de contar 7 años para que el Señor venga. Pero como nadie sabe el día ni la hora, se tiene que pasar un periodo indefinido. ¿Cuánto va a ser? Para que el Señor venga. ¿Sí? Pero vean lo que dice Pablo, hablando de la resurrección de los muertos. Dice el versículo 14, 15. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Dice que nosotros, los que estemos, cuando dice estemos, ¿qué debe entender Pablo? ¿Cómo? No, pero cuando dice estemos, se está incluyendo él, ¿verdad? ¿Sí o no? No dice los que estén vivos. Porque él está suponiendo, él creía en la venida del Señor y él creía que él iba a estar para la venida del Señor. ¿Sí? O sea, él se contaba ahí. No dice para los que van a estar vivos, se dice para los que estemos vivos. Y se van a pasar 7 años de gran tribulación primero y después un tiempo indefinido para que el Señor venga. Difícilmente Pablo dijera los que estemos vivos. Si no, sería más sensato decir los que estén vivos para entonces. Eso sí me doy a entender. ¿Sí? Pero Pablo dice, lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo, voz de mando, voz del arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces nosotros, vuelve a decir Pablo, nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con Él. Entonces, yo no puedo decir otra cosa más que eso, ¿no? O sea, sí, desde el principio la enseñanza apostólica era eso. Ellos creían que el Señor iba a venir y ellos se iban a ir con el Señor.
sé si... pero Apocalipsis también muestra varias figuras en la revelación de Juan, en la que esas figuras pudieran referirse también a la relación de la iglesia con el Señor. Bien, entonces nos quedamos ahí. Les dije Mateo capítulo 5. Bueno, no sé si hay otra pregunta. No, bien. Sí, bien. Mateo capítulo 5. Versículos 17 al 20. Bueno, vamos a leer esto y que el Señor nos ayude. ¿Ya lo tienen? Bien. Dice, no penséis que venido. Bueno, aquí el Señor está dando su discurso más conocido, ¿verdad? El Sermón del Monte. Y ahora, después de haber hablado de la influencia de los discípulos del Señor sobre el mundo, comparándonos con la sal y con la luz del mundo, ahora el Señor se va a referir al tema de la ley, al tema de la palabra del Señor, por algunas ideas que la gente pudiera tener acerca del Hijo del Hombre y la relación con la ley. Entonces, dice el versículo 17, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña de una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera, estoy leyendo otra versión. Voy a leer la de 1960, que es la que todos tenemos. Voy de nuevo, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bien, esa es la postura del Señor en relación a la ley. ¿Y por qué el Señor hace esa aclaración? Bueno, porque el Señor Jesús en su tiempo fue considerado por su forma de enseñar, por su forma de actuar, fue considerado un revolucionario. Porque Jesús, su comportamiento, su enseñanza y su forma de enseñar era diferente a la que ellos estaban acostumbrados con los escribas y fariseos. Jesús llegó con un estilo completamente diferente. Obviamente, no porque él estuviera a la moda, no porque fuera un predicador revolucionario, no era por eso. No es porque quisiera imponerle un estilo diferente de predicación y quisiera atraer a la gente, ¿verdad? Porque él tenía un estilo diferente, porque era más moderno, porque era más cool. No era esa la intención del Señor. Sino que lo que pasó con el Señor es que, como él traía la palabra del Padre, la que había escuchado directamente del Padre, conocía el corazón del Padre, porque el Verbo en el principio estaba con Dios y también era Dios, conocía la palabra. Entonces lo que hizo el Señor Jesús fue que vino a enseñar la palabra del Señor como la había recibido del Padre. Y los fariseos y los escribas enseñaban la ley un poco distorsionada, bastante diluida y bastante cargada en algunos casos. No era la palabra que habían recibido de parte del Señor, aunque sí la habían recibido de parte del Señor, porque tenían la ley y tenían los profetas, pero ellos la interpretaban a su manera. Pero Jesucristo vino a interpretar lo que estaba en el corazón del Padre. Entonces lo que ellos escucharon de parte de Jesús era completamente diferente, no porque fuera nuevo lo que estaba explicando el Señor. Tengo que hacer una pausa porque el Evangelio de Jesucristo no se trata de mensajes nuevos. El mensaje de Jesucristo no es un mensaje nuevo. El mensaje de Jesucristo no depende de nuevas revelaciones.
Cuando alguien comience a decir que ha recibido una nueva revelación del Señor, hay que tener mucho cuidado, porque el Evangelio ya fue revelado. No hay revelaciones nuevas, no hay cosas nuevas, no hay nuevas tendencias. Cuando se oiga hablar de nuevas tendencias, hay que tener mucho cuidado, porque el Evangelio es el mismo. Es el mismo que predicó Jesucristo, el mismo que predicaron los apóstoles. Así que esas nuevas corrientes, esas nuevas tendencias no son del Evangelio. Son cosas que nosotros los predicadores, ¿qué? No voy a decir religiosos, ¿verdad? Los predicadores le metemos al Evangelio para hacerlo atractivo, para hacerlo llamativo, para que la gente venga. Pero el Evangelio no puede traer cosas nuevas. No le podemos agregar algo nuevo al Evangelio, porque ya está el Evangelio. ¿Entiendes? Entonces Jesús no traía una nueva ley, no traía una nueva revelación, sino que traía la revelación. La revelación a la que todo Israel, todos los líderes de Israel tenían acceso. Todos tenían acceso a la misma ley que el Señor les estaba explicando. Lo que pasa es que se habían alejado, su corazón se había alejado del corazón del Señor y habían querido sacarle provecho al sistema religioso que ellos habían creado. Entonces, para poder sacarle provecho al sistema religioso tenían que incorporarle cosas a la ley. Tenían que meterlo, tenían que quitarle, y en algunos casos lo hacían más riguroso. Pero la ley era la misma que Jesucristo iba a enseñar, pero como lo enseñaba de una manera diferente, entonces Jesús fue un boom. La gente decía, cuando lo escuchaba hablar, decía, nunca habíamos oído a alguien hablar como Él nos habla. No habíamos escuchado a alguien hablar con la autoridad con la que Él nos habla. ¿Y cómo no iba a tener autoridad si era el mismo difusor de la ley? Él mismo había hecho la ley. Él mismo le había hablado a Moisés y le había dicho, escribe en estas tablas la ley que te voy a dar. Era el autor de la ley. Y dice, bueno, el Señor hace referencia a la ley y los profetas, ¿verdad? Aquí voy a hacer una aclaración, cuando el Señor está hablando de la ley y los profetas, no está hablando de los profetas que hoy se andan llamando profetas, en ningún momento está haciendo alusión a esos profetas, sino que la Biblia hebrea, por decirlo de esa manera, más bien los escritos sagrados de los hebreos se dividían en tres partes. Uno era la ley, que eran los escritos de Moisés, otros eran los profetas, que eran los escritos que habían hecho los profetas, y se incluían ahí el libro de Jueces, el libro de Josué también, en los profetas, y luego estaban los escritos, la ley, los profetas y los escritos. Así se dividía el libro sagrado de los hebreos, y en los escritos estaban Salmos, estaban Eclesiastés, estaban Proverbios, entonces que no eran de los profetas. Entonces cuando el Señor habla de la ley y los profetas, no está hablando de esos pseudo profetas que ahora se andan autoproclamando profetas, no está hablando de ellos, está hablando de los profetas que recibieron la revelación del Señor y quedaron escritos en lo que ahora nosotros tenemos, la Biblia. Y esos profetas siguieron operando en el Nuevo Testamento, después en el periodo de la Iglesia Apostólica. Siguieron recibiendo la revelación del Señor porque la doctrina de la Iglesia se estaba estableciendo, ya lo hemos dicho aquí un montón de veces. Pero cuando la doctrina del Evangelio quedó establecida, los escritos se habían difundido por la Iglesia. Pablo había escrito muchas de esas cartas donde habían recibido la revelación del Señor. La revelación se cierra porque ya no hay más que revelar. Todo el Evangelio, todo el programa de salvación ya está revelado. El ministerio profético, como tal, estrictamente la palabra, lo que tiene que ver con el ministerio profético, cesa. Porque el Señor ya no necesita revelarse de esa manera, porque toda la revelación del Señor ahí está en el libro. ¿Qué necesitamos conocer nosotros al Señor? Está en el libro. Necesitamos que alguien con una supuesta omisión diferente nos venga a decir que dijo el Señor. No, ahí está lo que dijo el Señor. Y tan así es que el Señor le dice a Juan, cuando se le revela en el libro de Pasos, escribe las palabras de esa profecía. Y ten cuidado de no agregarle esa profecía y de no quitarle tampoco. Esa es la profecía, la revelación del Señor no necesita que se le agregue más. Así que no es cierto que los señores andan recibiendo revelación del Señor que es mentira.
se los digo así con mucha contundencia, es mentira, no es cierto. Dios no les anda hablando. Hoy me habló el Señor y le tengo un sermón que me habló el Señor como quiera, no me ha hablado. Ahí está la Biblia, y nos habla, así como le habla a usted, nos habla a nosotros también. No somos una raza especial de ungidos, con revelaciones especiales, no es cierto. Ahí está la palabra del Señor, la que usted tiene acceso. La misma forma en la que yo me edifico la palabra del Señor, la misma manera en la que usted se edifica la palabra del Señor. Si usted busca la ayuda del Espíritu Santo, el Señor le puede iluminar en la palabra, no revelar, iluminar. Iluminar es diferente. Revelar, estamos hablando de algo que está oculto. Y de repente sale a la luz y dice, oh, eso sí es nuevo. Esa revelación, pero ahora ya no hay nada que se vaya a revelar, porque está todo revelado. La iluminación, ¿qué quiere decir? Que me da un entendimiento, una claridad sobre lo que estoy viviendo, y eso sí lo hace el Espíritu Santo. Nos ayuda a comprender las enseñanzas del Señor. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, Jesús fue considerado un revolucionario en su época, y algunos quizás se vieron tentados a pensar que Jesús había venido a implantar un nuevo sistema religioso, con unos nuevos mandamientos, con una nueva enseñanza. Y Jesús le hace un alto y le dice, no señores, no piensen que yo he venido a abrogar la ley. No, si ustedes creen que yo soy un revolucionario, no, yo no soy un revolucionario. Yo vengo a hablar de la misma ley que tienen ustedes. A que se les habla en la sinagoga, es lo mismo que yo vengo a hablarles. Porque se acuerdan que el Señor Jesús de repente parecía que violaba los mandamientos de la ley. ¿Cuál es el mandamiento más cuestionado que le hicieron al Señor? El séptimo día, ¿verdad? El séptimo día que el Señor lo pasaba violando cada rato. Porque en el séptimo día sanaba a los enfermos. Pero si nosotros nos fijamos, no es que el Señor estuviera violando. Lo que pasa es que en el sistema religioso que se había creado, que los líderes religiosos habían creado, habían impuesto cosas que el Señor nunca había dicho. Por eso el Señor los llama a la reflexión y le dice, señores, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Acaso a uno de ustedes, si un buey se le va a un barranco el sábado, no van y lo sacan? Estaba ocupando el sentido común, nada más el Señor. Dice, si ustedes sacarían ese buey que se le fue el barranco. Ahora, ¿cuánto más vamos a hacer con un hijo de Israel? Que viene enfermo y es el momento de darle sanidad. Nos vamos a esperar para el lunes. No, es el Señor, ustedes andan bien. Entonces el Señor no venía a explicar nada nuevo. Entonces, pero a la gente, a mí le podría parecer que el Señor sí, ¿verdad? Venía a abrogar la ley. Y el Señor les deja claro y le dice, no señores, yo he venido a abrogar, he venido a cumplirla. Y nosotros vemos en muchos aspectos de la vida del Señor que sí, él cumplió la ley en muchos aspectos. Desde, de sus padres, porque sus padres terrenales, ¿verdad? Su madre terrenal, la madre del verbo hecho carne, y el padre adoptivo del Señor le enseñaron a respetar la ley. Al punto que a los 8 días fue circuncidado el Señor. Los 8 días de nacido fue circuncidado, y luego a los 12 años fue presentado al templo. Porque ese era lo que decía la ley, eso es lo que decía la ley. Jesús se crió de esa manera. ¿No se acuerdan de una vez que el Señor, se le aparece un leproso y el Señor lo toca al leproso, algo inédito, ¿verdad? El Señor, porque nadie se le podía acercar a un leproso y menos tocarlo. El Señor lo toca y lo sana. Y al momento de sanar, el leproso era emocionado, ¿verdad? Porque su piel había sido restablecida. Y el Señor le dice, no vayas a contar nada de lo que ha pasado ahorita, sino que ve y preséntate al sacerdote y presenta tus ofrendas. Porque la ley decía que cuando un leproso era sanado, lo que tenía que ser examinado por el sumo sacerdote primero. Eso decía la ley. El Señor era obediente de la ley. Entonces, por eso aclara el Señor y dice, no señores, no piensen que yo he venido a poner un nuevo sistema, he venido a darle cumplimiento a la ley. Como les digo, algunos podrían haber pensado que sí, Jesús venía a eso. Y es muy probable también que algunas de las personas contemporáneas de Jesús hubieran pensado también que la ley
no era tan implacable como se decía, porque el sistema religioso que se había creado en base a la ley, que habían ocupado como pretexto la ley, ¿verdad? No sé por qué veo oscuro ahí, hasta el mal, que no veo al hermano, que me choca, y parece que se están durmiendo. Hacia la luz, si se dice. Ah, ok, pues saquen. Bien, ¿cómo les va a venir hacia la luz? Bien, el sistema religioso que se había creado, tanto por los escribas y por los fariseos, era un sistema religioso que cargaba mucho a la gente. Y de hecho, todos los mandamientos de la ordenanza que ellos le habían agregado a la ley, porque muchas cosas ellos se las habían impuesto. Como esto que les acabo de mencionar, ¿verdad? Que era pecado que Jesús sanara un sábado. Ellos se lo habían impuesto de esa manera a la ley. Entonces, todo ese sistema hacía como que si no fuera suficiente que la ley por sí sola condenara a todos. Los que leíamos la ley, ellos le agregaban todavía cosas más penosas en las que todos los que hubiéramos leído la ley nos hubiéramos dado cuenta que era imposible cumplirla. Imposible, porque dicen los conocedores de la ley que los fariseos le habían incorporado como más de 300 prohibiciones a la ley. Un sistema muy, muy penoso, y por eso que el Señor le reclama en algún momento a los fariseos, le dice: ustedes le imponen cargas a la gente, cargas que ni siquiera ustedes pueden llevar. Dice: ustedes se la imponen, la ley no se la habían impuesto, porque la ley, como le digo, la ley por sí misma, los 10 mandamientos, son los 10 mandamientos, ya nos hacen ver a todos pecadores, porque en algún mandamiento fallamos. Entonces la ley no necesitaba imponerle más cosas para hacer a la gente, para ver a la gente pecadora. Entonces todas esas disposiciones adicionales que se agregaban a la ley hacían que todos se vieran así, se vieran pecadores. Pero pasaba algo, que la ley era muy, muy rigurosa en muchos casos. Y la ley decía que cuando alguien cometía algún tipo de pecado, el infractor de la ley iba a morir. En muchos casos así decía la ley. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes algunos de los 10 mandamientos en los que la pena por no cumplir el mandamiento fuera la muerte? Guardar el sábado era uno. El que no guardaba el sábado tenía que morir. Había otro, pues. El adulterio también tenía que morir. ¿Otro? ¿Cómo? Sí, había que matar, la gente tenía que morir. Otro mandamiento: no te das imagen. La idolatría también eran transgresiones con la pena de muerte, pero a medida que fue pasando el tiempo, la pena de muerte dejó de aplicarse, ya no se aplicaba. O sea, habían idólatras, no morían, y nadie los mataba. Habían adúlteros que no morían. Habían personas que daban falso testimonio, pero otro falso testimonio también era castigado con la muerte. Los hijos rebeldes. ¿Cuántos hijos rebeldes hay que se la ley? No se morían. Entonces la gente comenzó a ver, o probablemente comenzó a pensar, que la ley quizás no era tan así. Y comenzaron a perderle un poquito de respeto a la ley. Y aparte que ellos veían también que estos señores que habían organizado su sistema religioso también incumplían los mandamientos y no les pasaba nada. Así vieron a varios líderes religiosos que hacían, deshacían y no les pasaba nada. ¿Cómo podemos ver ahora también? Podemos ver a varios cristianos de nosotros mismos también, quebrantando los mandamientos y aparentemente no pasa nada. Entonces las personas comienzan a pensar o a creer en algún momento que tal vez la ley solo es un invento de los hombres y en realidad
no tiene el respaldo divino, ¿verdad? O uno va a recibir las consecuencias divinas por no obedecer la ley. E incluso algunas palabras que, ¿se acuerdan cómo está dividida la Biblia hebrea? La ley, los profetas, los escritos, ¿verdad? Hablando de... voy a bajarle los profetas, en los escritos de los profetas habían varias profecías nacionales. El Señor le había prometido a Israel libertad, prosperidad y todas las cosas, y ellos no veían cumplidas esas profecías. De hecho, cuando Jesús anduvo en medio de los hombres, en medio de nosotros, los israelitas eran esclavos, eran vasallos de los romanos. O sea, había muchas profecías nacionales que tampoco se cumplían. Entonces, eso hacía pensar, eso le hacía creer a la gente que quizás la ley y los profetas no era tan cierto. A lo mejor algunas veces ni pasa nada, ni se cumple. Dios ni nos escucha. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Ni pasa nada. No sé, yo creo que en algún momento a ustedes también les ha pasado, ¿verdad? Que vemos cosas y decimos, ahí está la Biblia, y no pasa, no se cumple, ¿verdad? Eso que dice la Biblia. Entonces, a lo mejor algunos pensaron de esa manera, pero la postura del Señor en relación a la ley era muy contundente. El Señor dijo que nada de lo que estaba escrito en la ley y los profetas iba a dejar de cumplirse. Dice, no piensen que yo he venido a abrogar la ley. No, yo he venido a cumplirla. Y de hecho les digo, señores, todo lo que dice la ley y todo lo que dicen los profetas se va a cumplir. Esa es la postura del Señor. Se fue contundente con eso. Aunque ustedes piensen y a lo mejor no vean que se está cumpliendo lo que dice la ley, no, señores, es la palabra del Señor y se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. Y lo interesante es lo que dice el Señor. Dice que nada dejará de cumplirse. Todo lo que dice la ley. Por eso es que yo desde aquí varias veces les he dicho, hermano, uno aquí como predicador, como maestro, como pastor, cuando se para aquí a predicar la palabra del Señor, uno debe tener el sumo cuidado de exponer eso, la palabra del Señor. No ideas mías, no posturas mías, no inventos míos, ¿verdad? Cosas que nosotros queremos que la gente haga. No está en la Biblia, entonces esfuerzo el versículo para que encaje lo que quiero enseñar, sino lo que dice la palabra del Señor y todo lo que dice la palabra del Señor. Nosotros, los pastores, los maestros, los predicadores, estamos obligados a exponer toda la palabra del Señor. Y lo que nosotros vemos en este tiempo yo voy a una palabra medio pesada, pero lo que está pasando ahora en las iglesias con muchos predicadores modernos, ¿verdad? Que los predicadores agarran ciertos versículos de la Biblia, los seleccionan bien y solo de eso les sacan lucro. Y otros versículos que son sumamente importantes de la palabra del Señor, además nos tocan para predicarlos. Y lo más peligroso es, si usted se fija, no va a costar mucho trabajo que usted entre a alguna de las páginas de esta iglesia o a sus redes sociales, qué sé yo, y escuche las predicaciones que ellos hacen. No exponen la palabra del Señor. Y cuando digo exponer la palabra del Señor, es que agarren un texto bíblico y expliquen el texto bíblico. Y comiencen a desglosarlo palabra por palabra, frase por frase, qué sé yo. Porque es lo que el versículo o el texto bíblico me está diciendo a mí. Es como debe ser predicada la palabra del Señor. Sino que lo que se hace es que tienen una idea de lo que quieren hablar y agarran el versículo para apoyar sus ideas. Entonces eso no es predicación de la palabra del Señor. Me van a disculpar, pero no lo es. No puede decirse que eso sea una predicación de la palabra del Señor. Yo puedo decir que estoy exponiendo la palabra del Señor cuando extraigo el contenido del texto. Y veo qué es lo que el texto me quiere decir. Y todo el texto. Porque el Señor dijo, nada de lo que está escrito va a dejar de cumplirse. Y cuando dice nada, habla de los versículos que hablan de prosperidad.
pero también de los versículos que hablan de maldición, pero también de los versículos que hablan de condenación. Pues usted se fija, muchos hermanos agarran los versículos y predican solo de prosperidad. Y yo he escuchado a varios hermanos que dicen, yo soy un predicador de prosperidad. No son predicadores, no puede ser que es predicador, porque el predicador agarra la palabra del Señor completa, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda es inspirada por Dios. Toda. O sea, qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza que hayan congregaciones evangélicas que nunca hayan estudiado, por ejemplo, Habacuc. El libro completo nunca lo han estudiado. Todo el tiempo que llegan a sus cultos es un estudio pedaciado, ¿verdad? Con fragmentos de la palabra y en algunos casos hasta sacados de contexto. Y así se les enseña. No han tenido la bendición de estudiar un libro completo de la Biblia para que la iglesia sea edificada en la palabra del Señor. Porque solamente la palabra del Señor es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir. Entonces tiene que ser la palabra del Señor, no puede ser. En las iglesias cristianas debe haber un sistema, un método sistemático para estudiar la palabra del Señor, para que la iglesia crezca en el conocimiento de la palabra del Señor. No que crezca en su deseo, en su potencial de emprendimiento y de enriquecimiento. Aquí todos van a ser ricos porque el Señor los va a bendecir. Prediquemos la palabra del Señor, prediquemos la Biblia. Dejemos de sacarla de contexto. La ventaja que se tiene de estudiar un libro completo, un capítulo completo, es que muy difícilmente uno va a descontextualizar la cosa. Porque sí, si yo lo saco de aquí, agarro ese pedazo de aquí, claro, no sé qué es lo que decía todo, ¿verdad? Entonces, si yo lo agarro así aislado, un versículo puede significar lo que yo quiera que signifique. Pero si ahora ya veo su contexto, entonces ya digo, no puedo dar una interpretación diferente, porque lo que el escritor estaba hablando era de esto, de pum. No lo puedo sacar, no puedo ni inventando, pero lo tengo que explicar la Biblia así como es, me guste o no me guste, encaje o no encaje con lo que quiera hablar. Pero es la palabra del Señor, no puedo hacer de otra manera. Escuchaba a un predicador una vez que agarraba un versículo de la Biblia, muy rico el contenido, muy rico el contenido, y le decía él que él quería hablar, o sea, él estaba consciente, fíjense, esto es más peligroso también, porque él estaba consciente de la riqueza que había en ese pasaje bíblico que él había agarrado. Era muy rico para que la iglesia se instruyera, y él estaba consciente de eso, pero le dijo, yo podía haber agarrado ese versículo y explicar lo que dice ahí, lo que la lógica dice que debe explicar. O sea, lo que el texto decía claramente. Pero no quiero hacerlo así. Quiero explicarlo de otra manera. Ahí se perdió todo. Ahí se perdió todo, porque ¿qué es lo que él nos estaba diciendo? Él estaba diciendo que yo quiero hablarle de algo que yo quiero hablar. Aunque el versículo bíblico no respalde lo que yo quiero hablar, yo lo voy a ocupar igual. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque tenemos respeto a la palabra del Señor. El Señor dijo, nada de lo que está escrito en la ley y en los profetas va a dejar de cumplirse. Por lo tanto, todo es importante. Todo lo que está escrito en la Biblia, lo que nosotros tenemos ahí, todo es importantísimo. Todo es importante. Claro, hay doctrina fundamental y hay doctrina general, ¿verdad? Hay doctrina fundamental que no es negociable, esos puntos, y hay doctrina general en la que pudiéramos estar o no estar de acuerdo todos. Como cuando va a ser el rapto de la iglesia. Dice que no estamos de acuerdo todos, pero estamos de acuerdo todos en que el Señor viene. Que viene. Pues, amén, ¿verdad? ¿Cuándo va a pasar? No sabemos y ahí podemos diferir. Pero todo es importante en la palabra del Señor. Todo. Por lo tanto, yo como predicador, yo no puedo seleccionar algunos versículos y decir, de esto voy a hablar. Esto que dice, y será grande y te bendeciré, y será bendición y maldeciré lo que te... Esto voy a ver, este bien. Pero aquel que dice, mirar las sendas antiguas,
preguntar por ellas y tal. Suena aburrido. Suena aburrido estudiar Levítico. Suena aburrido estudiar el Deuteronomio, ¿verdad? O la genealogía de Jesús. La palabra del Señor. Claro, sí, es sumamente importante. El Señor dijo, nada va a dejar de cumplirse, todo se va a cumplir. Bendiciones, maldiciones, advertencias, nada va a quedar sin cumplirse. ¿Por qué? Porque es palabra del Señor. Lo que nosotros decimos, sí, puede ser que quede sin cumplirse, porque así somos nosotros los seres humanos. Somos infieles, somos mentirosos. Que decimos una cosa y otro día decimos otra. Eso somos los hombres. Pero Dios no es hombre para que mienta el Hijo del Hombre, para que se arrepienta. La palabra del Señor es la palabra del Señor. ¿Acaso dijo el Señor que no va a ser? Puede ser. El Señor lo que dijo que va a pasar, va a pasar. Y todo lo que está en la ley y todo lo que está en los profetas se va a cumplir. Cuando usted diga, no, pero yo no veo que... Tranquilo. Ya hemos oído hablar nosotros de la justicia divina, ¿verdad? Cuando estamos medio resentidos con algo nosotros, ¿verdad? Que no vemos la paga de los malos, decimos, no se puede escapar de la justicia del hombre. ¿Sí decimos, verdad? Pero la justicia divina jamás. Eso lo decimos con rencor, ¿verdad? Es como si que le pasa un tren encima. Pero es cierto, es cierto. ¿Por qué? Porque es palabra del Señor. El Señor dijo y se va a cumplir. Por lo tanto, la ley y todas las escrituras son inquebrantables. No puede decir uno, yo voy a faltar a eso que dice la ley y no esperar recibir las consecuencias. Uno va a recibir las consecuencias. Pablo se lo dijo a los Gálatas, señores, no os engañéis. Bueno, Dios dice, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Como les digo, solo por el hecho de ser palabra de Dios, tiene que ser oída, tiene que ser atendida, porque es la palabra del Señor. Y todo es importante. Y el Señor lo llevó al extremo y dijo, ni siquiera una tilde ni una jota va a dejar de cumplirse. La jota era la letra más pequeña del alfabeto griego. En el alfabeto que nosotros conocemos, ¿cuál es la letra más pequeña? ¿Cuál es la letra más pequeña en nuestro alfabeto? ¿Habrá una letra más pequeña? La I. Esa es la I. Es una rayita y un puntito. Y a veces sin puntito. Es una rayita. Aparte el Señor dijo, ni siquiera esa letrita que se puso y que vino de parte del Señor va a dejar de cumplirse. ¿Por qué? Porque es palabra del Señor. Y luego dice, hace relación a la tilde, que la tilde bien pudiera ser en el idioma hebreo, el arameo, donde se escribió la palabra del Señor, que la tilde pudiera, al ponerse sobre una letra, podría cambiar el sentido de la palabra, pero al final venía siendo un signo chiquito, como en nuestro caso, ¿no? La tilde, bueno, en nuestro caso quizás el signo más pequeño es un punto, ¿no? Pues el Señor llevó a ese extremo la palabra del Señor para que todos entendiéramos que todo lo que venga de la boca del Señor se respeta y se va a cumplir, porque es palabra del Señor. Le dijo, ni siquiera una tilde ni una jota va a dejar de cumplirse. Ahora, los fariseos, la idea que tenían los fariseos, pues, los fariseos eran personas que, bueno, primero la palabra, ¿saben qué quiere decir la palabra fariseo? Hipócrita, decía uno. No, ese es el significado que le damos ahorita. ¿Alguien sabe lo que quiere decir la palabra fariseo? La palabra fariseo quiere decir separado. Y ellos ocupaban esa palabra, pues ni se veían ellos así, como separados del montón. Se lo explico de otra manera, con esta ilustración para que lo entienda muy bien. ¿Se acuerdan de la doña Florinda? Cuando le decía a Kiko, ¿qué decía? No te juntes con esta chisma.
Pues Kiko era inseparado, era un fariseo. Entonces, ese era el significado y la connotación que tenía la palabra fariseo. Estaban separados del montón, no se consideraban una raza especial, ¿verdad? Un grupo de personas elegidas, separadas del pueblo de los ignorantes, ¿verdad? Y ellos estaban a un lado. Entonces, es muy interesante lo que el Señor dice, porque en el capítulo 5, versículo, estamos leyendo el 17, ¿verdad? Dice: no pensé que he venido para abrogar la ley y los profetas, dice, no he venido para abrogar, sino para cumplirla, porque de cierto digo, dice, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. El versículo 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, así los enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El Señor hace una alusión aquí a una creencia que tenían los fariseos y los escribas en su tiempo. Porque los fariseos, así como se consideraban un grupo de personas separadas del pueblo, como unos escogidos especiales, ellos creían y se ponían así delante del pueblo como ejemplo a seguir. Ellos se consideraban maestros. Y ellos sentían muy bien que la gente se refiriera a ellos como rabí, maestro, porque eran los que conocían la ley, y de hecho conocían muy bien la ley, ellos eran muy estudiosos de la palabra del Señor. Había dos grupos principales en el tiempo del Señor, que eran los fariseos y los saduceos, y ambos grupos eran muy estudiosos de la palabra del Señor. O sea, esa suposición que tenían ellos de ser separados, ¿verdad? Sí, porque eran muy estudiosos, eran muy rigurosos y muy respetuosos hasta cierto punto, ¿verdad? De la palabra del Señor. Estudiaban mucho la palabra y eran maestros de la ley. O sea, les digo, a ellos les gustaba mucho que la gente les dijera maestro, porque cuando la gente les decía maestro, los ponía en un pedestal. Al decirle maestro a alguien en ese tiempo, estaba diciendo que tenía un conocimiento diferente. Y el maestro tenía cierta autoridad sobre su alumno, sobre sus discípulos. Entonces les encantaba que le dijeran de esa manera, que los llamaran así: maestro fulano, maestro sutano. O algunos discípulos tenían el atrevimiento de llamarlo padre. Padre en el sentido de que transmitía su conocimiento y lo nutría de su conocimiento. Eran llamados padres o eran llamados maestros. Por eso es que el Señor después nos dice a todos nosotros: aquí en la tierra a nadie llamen ni maestros ni padre. Ahora, le está diciendo el Señor que no reconozcan a los maestros, porque el Espíritu Santo reparte dones a los hombres, y uno de los dones que da es el don de maestro. Pero lo dice con la connotación con que la gente usaba el término maestro. Que al decirle maestro, pues no es como el que nosotros ocupamos, ¿verdad? ¿Cuándo le decimos maestro a alguien? ¡Hey, maestro! No me mueve así. Debe ser un maestro de ¡hey, maestro! Bueno, así decimos, ¿verdad? Maestro. No, es otra connotación, ¿verdad? Pero los israelitas, cuando decían maestro, lo ponían en una categoría de superioridad. O sea, el Señor dice: ustedes no hagan eso con nadie. Si van a llamar a alguien maestro, sí, porque están reconociendo su ministerio o su don, pero nunca en una posición de dominio sobre los demás. Y a nadie llamen padre tampoco, en ese sentido, ¿verdad? Hoy en las iglesias anda muy popular el término de la paternidad espiritual. Eso se lo han escuchado. Y andan diciendo los pastores que ellos son los padres espirituales de la iglesia. Yo les digo, señores, ¿y de dónde ustedes? Nosotros, los predicadores, solo somos instrumentos del Señor. Nosotros no somos padres de nadie. No, pero Pablo llamaba a su hijo a Timoteo. No, una cosa es que uno quiera a la gente como sus hijos, que era lo que Pablo expresaba todo el tiempo, ¿verdad? Decía: mi hijo Timoteo. ¿Por qué le llamaba hijo a Timoteo? Porque él no había parido en la fe. Era porque el cariño que tenía por Timoteo era de un padre hacia un hijo. No es porque quería que Timoteo lo viera como el sensei, ¿verdad? Que aparecía Pablo y Timoteo.
Y en nuestro tiempo, ese término se quiere meter en la iglesia para crear una dependencia a la iglesia de su pastor. Y que entienda que Él es el Padre espiritual y por lo tanto Él es el sabio. Él es el que indica, Él es el que instruye. Y algo que Él no haya dicho y usted lo hace, le va a estar faltando el respeto a su Padre espiritual. Eso no puede ser cuando falta el respeto a su Padre espiritual. Y otra obligación que tienen ustedes como los padres, así como los padres terrenales, es sostener a su Padre. Pues que tiene que sostener a sus padres terrenales, espirituales también. Se crea un sistema tan distorsionado solo para sostener a Vivianes. Ese término de paternidad espiritual, discúlpenme, pero no es nada bíblico. Nada bíblico. Nosotros, los siervos del Señor, pues Pablo decía, téngannos los hombres como siervos de Dios, hablando de Él y el ministerio de los 2 apóstoles. Téngannos los hombres como siervos de Dios, y se requiere de cada siervo que sea hallado fiel, siervo. A nosotros se nos exige a los siervos. Nosotros no estamos para sacarle provecho a nadie, estamos en una posición sumamente desventajosa. No estamos para ser servidos de nadie, sino para servirle a la gente. La gente no podemos sacarle nosotros provecho o podemos abusar nosotros de la gente, no es así. Nosotros no tenemos una posición de subordinación, ¿verdad? A la iglesia está subordinada a nosotros, ¿no es cierto? La iglesia solo se subordina a la palabra del Señor, no a la palabra de su pastor, no a los inventos de su pastor. Y peor, si el pastor no está alineado con la palabra del Señor, ¿por qué debe someterse a la iglesia? ¿Acaso no puede la iglesia cuestionar la palabra del pastor cuando la palabra del pastor no está pegada a la palabra de Dios? Claro que puede serlo. Y aquí se anda hablando también de los pastores. Bueno, ellos mismos andan diciendo, ¿verdad?, que es pecado cuestionar lo que dice el pastor. Que es pecado contradecir lo que dice el pastor. ¿De que cuándo es pecado eso? Que es pecado es contradecir la palabra del Señor, no la palabra del pastor. Usted tiene, ya se lo he dicho aquí un montón de veces, pero usted tiene la oportunidad, que no vas a reconocer, pero usted tiene la oportunidad acá de que cuando estamos explicando la palabra del Señor, de levantar su mano y decir, espérenme, hermano, explíqueme mejor eso. ¿Cuál es el respaldo bíblico de eso que está diciendo? Usted puede hacerlo, no sé por qué no lo hacen. Usted puede hacerlo acá, porque yo me puedo equivocar, ¿o no? Puedo interpretar mal un versículo, decir, hermano, mira, y ustedes, no, hermano, pues mira, que la palabra del Señor dice esto, porque no puede hacerlo, porque soy el ungido del Señor. No, la misión que tengo yo, no sé si vos se ven en la espalda, ya lo que me están viendo, tengo que decirle, la misión que tengo yo es la misma que tiene usted. Tengo una misión diferente, tengo una misión especial. Todos hemos recibido la unción del Santo, dice Juan. Todos tenemos la misma unción porque hemos sido llamados por el mismo Señor. El mismo Señor que me llamó a mí, lo llamó a usted. ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo un don diferente al suyo, eso es todo. Eso es todo, pero todos somos siervos del Señor, todos somos hijos del Señor, todos somos amados del Señor y todos vamos a ser disciplinados por el mismo Señor cuando no nos ajustemos a su palabra. Pero los fariseos creían ellos que tenían una posición especial y de hecho así se veían ellos. No sé si recuerdan en una parábola que el Señor Jesús dijo, era que 2 personas llegaron al templo a orar. Uno era un publicano, que era un grupo de personas muy despreciados entre los israelitas, porque eran patriotas o eran israelitas que se habían vendido al imperio romano y le cobraban impuestos a su misma gente. Estaban cobrando los impuestos que eran para otro país, se andaban cobrando y le incrementaban un poquito más, o sea que sangraban a la gente, a su mismo pueblo, entonces eran muy despreciados por los israelitas. Y dice que 2 hombres llegaron al templo a orar, uno era publicano y el otro era un fariseo. Y dice el Señor Jesús que llegó el publicano y postrándose, no se atrevía a levantar la cabeza del cielo. ¿Y cómo oraba el Señor?
Decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y llegó el fariseo también orando a la par del publicano, y él le decía, Señor, gracias por ser fariseo, no ser como este publicano, pecador. Así se creían los fariseos, se veían como una raza especial, los santos de Chonce, los negros, los elegidos, separados, que tenían algo diferente, así se veían ellos. Y obviamente la gente también reconocía cierta autoridad de parte de ellos, ¿verdad? Y aunque en general eran muy despreciados, también eran muy respetados, porque conocían de la ley, pero ellos se creían grandes en el reino de los cielos, por eso mismo, porque dirigían el sistema religioso, porque conocían la ley, pero el Señor vino a plantear un esquema diferente. Y la idea de Cristo es de que los grandes en el reino de los cielos no eran los que enseñaran la palabra del Señor. Y los fariseos no solamente enseñaban la ley y los profetas, sino que le agregaban todavía, lo hacían más riguroso todavía, como que le querían dar una ayuda al Señor, para que la gente se alinee, pueda poner más. Y las hermanas no se pueden pintar, no se pueden hacer las uñas, no pueden, agregando, ¿verdad? Para guardar la santidad. Y los hombres se sientan aquí, las mujeres allá, y los viernes, todos los viernes vamos a hacer vigilia, santidad de Jehová, y 40 días de ayuno todos los meses, aunque los meses tengan 30 días, no sé cómo van a hacer, pero van a hacer 40 días. Y tienen agregándole cosas para hacer el sistema más riguroso y hacer que la gente se santifique. Pero el Señor les dice, no señores, entiendan una cuestión. La ley no es para que ustedes la cumplan, o para que se esfuercen en cumplirla y hacerse sentir ustedes grandes por haberla cumplido. Porque para empezar, y los fariseos lo sabían muy bien, que la ley de Moisés, nadie podía cumplirla. No se podía cumplir. Entonces, como Pablo lo explica posteriormente, el propósito de la ley no era salvar a nadie, sino el propósito de la ley era demostrarnos a todos que todos somos pecadores y necesitamos la gracia del Señor. Ese es el propósito de la ley. Por lo tanto, esa capacidad de cumplir la ley no podía recibir el hombre de ninguna manera. No podía encerrarnos a estudiar la palabra del Señor. Pablo se lo dice a los Corintios después, allá en el 5:17, en la primera carta de Pablo a los Corintios, versículo 5:17, les dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero debe solamente estar en Cristo, que la persona se hace nueva. No es por cumplir la ley, porque nadie tiene la capacidad para cumplir la ley. Pero el que está en Cristo recibe el poder de parte del Señor para cumplir la ley. Y obviamente, ¿verdad? Quien nos da la capacidad para cumplir y someternos al Señor es el Espíritu Santo. ¿Alguien puede leer 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos en una presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Y en santificación de quién dice? O sea, ¿quién nos santifica? El Espíritu, ¿verdad? Luego. Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Bien, santificado por el Espíritu dice para obedecer. ¿Cómo es que nosotros logramos ser obedientes? Porque estamos en Cristo. Y cuando estamos en Cristo recibimos el Espíritu Santo que nos ayuda a obedecer. No hay otra manera. Si no obedecemos, ¿por qué? Porque no podemos obedecer. No tenemos la fuerza para obedecer. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer que nosotros obedezcamos. Entonces no puede una persona cambiar primero y entonces cuando cambie voy a llegar al Señor. No, es al revés.
llego al Señor y el Espíritu del Señor me hace cambiar. Esa es la manera. Y si alguien no ha cambiado su estilo de vida, sigue siendo igual, simplemente no ha conocido al Señor. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. Es imposible, y eso es lo que los fariseos no entendían. Por eso que el Señor les dice: ustedes creen que los grandes son los que enseñan, son los que se paran en las sinagogas, los que ocupan los primeros puestos. No, Señor. Él les dice: así que aquel que cumpla estos mandamientos y así enseñe a los hombres, dice, este será grande del reino. ¿Quiénes son los grandes del reino? Los que obedecen la palabra del Señor y enseñan a obedecerla. No son posiciones, no son ministerios. ¿Entienden? ¿Qué grande del cielo? Aquellos que respetamos la palabra del Señor, al menos nos esforzamos por respetar la palabra del Señor, porque, pues sí, es cierto, aunque el Espíritu Santo nos ayuda a obedecer su palabra, es cierto que no podemos obedecer de todo, porque el Espíritu Santo va haciendo ese proceso hasta el día de nuestra redención. ¿Por qué? Porque somos carne, estamos llenos de corrupción todavía, hay cosas que no las vamos a poder vencer hasta que estemos en la gloria, pero lo que sí entendemos, que fiel es Dios, fiel es aquel que inició la buena obra en nosotros, dice, será fiel en ¿qué? Completarla, correcto. O sea, nosotros empezamos en el Señor y Él ha comenzado el proceso de cambiarlo. En el día de nuestra redención, completa la obra. Así que no se rinda. Estamos con el Señor, hermano, por ahí se me sale el diablo. Tranquilo, es el proceso, el Señor va transformando. Porque debe entender que no es igual, o me puede decir los que estamos acá, que hemos conocido al Señor, ¿somos los mismos de antes de conocer al Señor? No somos los mismos. Hemos cambiado totalmente, pero no podemos decir que somos los mismos. Hemos cambiado, no somos iguales. Claro, hay cosas que ahí vamos, y el Señor nos va ayudando. Por eso que Pablo nos dice todo el tiempo: andad en el Espíritu. Andar en el Espíritu, porque al andar en el Espíritu vamos a lograr vencer esas cosas, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Podemos andar en el Espíritu porque el Espíritu de Dios está en nosotros. De repente nos descuidamos para algunas cosas y dejamos de andar en el Espíritu y afloran los frutos de la carne. ¿Sí? Por eso que de repente usted se enoja y no controla sus emociones. De repente le quiere meter la zancadilla al hermano, a la hermana. Hablo de los hermanos de su casa, no. De repente quiere robarse el cuarto de alguna. ¿Por qué? Porque afloran los frutos de la carne. Pero cuando usted y yo nos sometemos al Espíritu, se manifiesta el fruto del Espíritu. Así que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Vamos a llegar a este cargo para terminar. No hubiera terminado el viernes. Bien, Señor, muchas gracias por tu palabra. Bendito sea